con Luisa Valenzuela casi somos amigos de la infancia ya. Con Pablito Valo, que hoy he tenido el gusto de conocerlo personalmente. Tengo el grave privilegio de ser convocado para presentar este libro que me ha deslumbrado realmente. Es la presentación de un libro, me decía una vez, por este trabajo de cronista que uno tiene, lo acompañé a Manuel Mujica Lainez a la presentación de uno de sus libros. Y me gusta decir en aquel momento, libros comprensibles que a los libros hay que cuidarlos como a los hijos. Y a ver, bueno, que diga, más que llevas así inventar, pero asumido ahora. Así que Pablito es un joven, me envió, nos hemos conocido a través de internet con él, hemos hecho experiencias interesantísimas con la radio de la Universidad de Llanos, y fue hermoso encontrarlo hoy como si nos hubiésemos conocido desde hace años. A Luisa Valenzuela, escritora, periodista, me une hacia ella un afecto enorme por leer sus obras y por recibir algunas confidencias de tratar. Pensaba que este momento del encuentro así íntimo entre nosotros es como ese momento mágico en que los instrumentistas de una orquesta comienzan a afinar, ¿no? Escuchan sonidos por aquí, sonidos por allá, cada uno va ajustando hasta que llegue este momento que se presenta. Luisa es autora de Luisa Valenzuela, de que hablo claro, es autora de una gran cantidad de libros, la une con Pablito, por lo que me dio que tratarle, una cadena de aspecto valiosísima, muy vital, y recién hablábamos de uno de sus últimos libros, con Luisa, El Fiscal 9, cuya lectura recomiendo. Y con Pablo, me deslumbra la serie de autores que nombra en este libro suyo, porque en momentos de confusión, en momentos en que uno dice cómo salimos de acá, abre su libro, El lejano descendiente, Pizarro de la felicidad, con un aforismo de un autor que me ha demostrado, Canetti, que dice cuando le preguntaron que indicara el camino, el hombre a quien le pidió que le señalara hacia dónde podía en todo caso buscar la felicidad, apuntó a la cual dirección. Al fin de cuentas, cada uno de nosotros vamos haciendo nuestro propio camino. Luisa es escritora, Pablo Valo es escritor. Yo soy un simple lector que vengo a contarles a ustedes mi deslumbramiento desde la obra de Pablo. En el libro, ojalá tengan la suerte de encontrarse con él muy pronto, yo anoté que habla de Saracini, un tipo que me ha deslumbrado durante mucho tiempo porque ha sido un gran pecador. Y su padre exactamente decía que había sufrido más para darlo a la verdad que para darlo al mundo. Así que todo para vosotros. Habla de Cándido. Y me sorprende porque en un momento el libro, El lejano descendiente, habla de Sarmiento. Lola, ese personaje tan entrañable, Lola Panduna, le dice, ¿qué Sarmiento? Los mismos partidos, el del Castellano, el del Castigador. Y yo, ¿quién es Pablo Waller para incorporar en esta novela, en esta narrativa maravillosa que es El lejano descendiente, de sumarlo a Sarmiento? Pero lo nombra a Bruce Willis, por ejemplo. A Tim Eastwood aparecen como un libro en la obra de Pablo personajes maravillosos. Se trata de Unamuno, por ejemplo, o de Sergio Leone. Me deslumbra con la riqueza de sus descripciones, Pablo. A medida que uno desciende, las temperaturas suben y los glaciares empiezan a derretirse. Las rocas mojadas por hilos de agua cristalina se centellean con los reflejos del sol y los arroyos serpentean hacia cataratas cercanas cientos de metros. Las manchas verdes de follaje que al principio surgen aquí y allá, de repente estallan en las veras boscosas, cubiertas de un vapor iridiscente. Magnífico, Carlos, magnífico. El lejano descendiente. Lo sensual, lo erótico, lo sorprendentemente fantástico. Fui testigo del estallido de mi propia cabeza que ahora veía fragmentar en ojos, lenguas, dientes
e infinitas partículas orgánicas. El pánico fue tan intenso que me desperté. Junto a mi camastro, una cabra o un antílope me estaba mirando, mejor dicho, me estaba considerando. El animal gruñaba, arrugando el hocico húmedo como si supiera que yo era un extranjero. Nos miramos por un rato, me apreté las piernas con ambas manos y me alivió saber que mi cabeza estaba fantástico, fantástico. Habla de un pintor al que quiero mucho, que es Michelangelo da Vinci. Hay ironía, está peregrinando en busca de Shimbu, que sería la droga de la felicidad, y está peregrinando hacia un templo allá en la cima de una montaña a la que supuestamente llegar, y dice Pablo, que le preguntaba por qué me río, tenía la esperanza de ser recibido por una comitiva de monjes cuando llegué al templo, pero afuera solo encontré un grupo de niños intentando hipnotizar a una niña. Magnífico. Y hay otra que me impresionó por esta combinación tan fantástica. Llegamos a una zona periférica, estábamos buscando tigres allá, en la altura de la montaña. Los hermanos nos dejaron el auto atravesado frente a una carnicería que vendía joyas y películas de Bruce Willis. Una peluquería donde se apilaban repuestos de autos y un bazar de hierbas que también ofrecía estatuillas de Buda, copa y comer. Este es el Pablo Valer que me deslumbra con sus relatos en el lejano de Sevilla. Te decíamos con Luisa, es escritora, también de esto, que la sorprende el magnífico lenguaje y la riqueza de las imágenes de este buen Pablo Valer. Así que, como lector afortunado que soy, les digo, no se lo pierdan, búsquenlo cuanto antes, que ahora viene el análisis de alguien que sabe, cultura, que es Luisa, y de la lectura, así yo le comentaba mi deslumbramiento frente a las páginas de Pablo. Luisa, es un gusto poder presentar justamente aquí en la antesala de la presentación del libro. Muy gracias, Ocasio, muy gracias. Pero es cierto el deslumbramiento, es cierto. Porque Pablo es un hombre de mil oficios, es crítico de arte, es crítico literario, es traductor, es filósofo, es escritor de ficción, es un poco de todo. Y es el gran señor del pensamiento natural. Eso me parece fascinante. Es el glorioso maestro de la contradicción y el deslizamiento, en sentido. Los deslizamientos en el silencio no todo. Yo pienso recordar esto, que era él, un crítico catalán, un gran traductor. Una cosa que estamos comentando alguna vez hace unos cuantos años, en el que libro está generado de poco diciendo. Que los críticos no son buenos madres. Entonces Leopoldo me mandó un versículo que voy a leer ahora a respetar. Y dice, le dará a tu amiga Luisa que todo crítico estrella que cree que la ficción es soplar y hacer botella. Ya lo aprendió el gordo esto como cortarse en la receta. No es lo mismo pasar corta que saberse la receta. Pero nuestro amigo acá, Pablo Valer, es un gran reportero. Es un hombre que sí sabe la receta y las cosas que son magníficas e inesperadas. Yo quería preguntar, yo quería saber de dónde me llegan estas especulaciones. A mí también siempre me perturban las escrituras de dónde vienen las historias. A veces también estoy teniendo inspirar hacia un libro, es como si te gustara, ¿no? Es como si la cosa se escribiera de una manera muy natural. Y no es tan natural todo eso, porque la escritura es asombrosa, no un dominio de lenguaje profundísimo, no de columna, y en un sentido del humor muy particular. Creo que son las anteriores la vamos persiguiendo, no tiene fuertes simpatías para adultos, y es creador de la bestiología, una disciplina científica o de definición, la epistemología por la zoofilia. Para el futuro, hacer una gran antología de la filosofía. Me siento bastante cercano porque tengo una serie de ejercicios que van por empresa. El mundo animal de Dios que está tan cercano, nos sentimos tan cuidados en ese sentido. Pero
pensamos también en su novela, su última novela, Salazar, que es en un propio definición, usa el mente porno cristiano. Eso me encanta. Cuando la Biblia dice que esto es un patafísico del siglo XXI. Es la nueva patafísica, no sé si es la ciencia de las soluciones imaginarias, que invita a ver el mundo complementario de esto, que es lo que está trabajando Pablo siempre, y sobre todo propone no tomar lo serio en serio. Entonces estamos atentos de libros muy serios en muchos aspectos, pero llenos de humor y de deslizamiento, donde vamos a ver si ciertamente aceptamos de la vida, ¿no? Entonces el libro que tomó primero Salvador Luis de Lozano Descorrientes, título maravilloso, ¿sabe por qué? Nos trae a un desconfiado, a un descorriente primero, porque está la contratapa insinuó que el escritor es malo. Y nos dice en el medio del camino, nos dice, bueno, este manuscrito fue encontrado entre las papeles de Pablo Balas, ¿no es? De Pablo Balas, y entonces entendemos que si el escritor es muerto, no solamente viva el escritor, sino que toda esta historia no es real. Pero la vamos diciendo como real. La vamos diciendo que conocemos a esta geofísica filipina, que es Lola Fabuente, que sí es prólogo, muy serio el prólogo, y la presentación, donde van invitados al autor a ver los libros para una experiencia geofísica que están haciendo de saber con un continente el continente de la movimiento de las placas tectónicas que le llevan a la India a unirse al continente de este asiático que estaba flotando en el caso y estaba fósil de plata como si no hubiera dentro por gracias a los extractivos. Yo creo que es planta extractiva, ¿no? Es una metáfora de lo que hace planta extractiva que es que tiene cosas en las fuentes interiores y va armando sus propias dimensiones. Y yo decir que no va a ser nada. Este autor que ha sido invitado, es Pablo Balas, que ha sido invitado para que escribir la crónica del viaje de la exploración de esta geofísica, no ha sido nada. Pero se entera que hay una droga de la que hablaba Luis, que es el Sinú, no muy amazónico, por cierto, pero que es el Sinú y que tal la iluminación inmediata. Es una sopa instantánea de la droga, una sopa instantánea de la iluminación. Por lo cual le dice en un momento dado piensa cómo es que eso de los montes era con el viaje, dice así, con el espíritu, ¿no? Yo no hubiera creído que los monjes reconocen el valor del sacrificio, de la felicidad, de la espera de imperfectable como camino para alcanzar la iluminación. Pero no era así. Cada versión, los monjes del valle de Cristal, no se da cuenta que ustedes se van a crear, como vemos, vivimos el pedazo, que lo van recorriendo así que en Lola, los monjes del valle de Cristal parecerían aceptar el beneficio de un atajo milagroso. Ya es maravilloso hacer video, ¿no? El atajo milagroso. Y entonces es un nuevo piso que va creando. Entonces ese viaje que hace abusando, para encontrar este lugar, este monte análogo, de la droga, pasa por otras drogas, otros personajes, es como la fantasía de un doctor Banza actual y muy buen escritor, un gran muy buen autor, es un placer en donde tiene. Entonces hay una pequeña antología de frases donde uno, el concepto de esta búsqueda de la droga, de esta página que va a encontrar, con el trabajo literario. Porque siempre es una relación, una reflexión sobre qué es eso de la escritura, qué es eso del trabajo literario. Dice que el trabajo es cercano, ¿no? Como si algo que no estaba allí estuviera a punto de revelación. ¿Qué más puede tener un escritor? Entonces dice, de repente, con la fuerza de una epifanía, comprendí que la distinción entre adentro y afuera era una de las grandes políticas de la humanidad, una ficción absurda. Como creyente que vivía desde se despierta, liberado de su certeza, el ser reconoce la profunda arbitrariedad de esa distinción y lo ve con claridad dentro y afuera, fuera y adentro, esa adentro. La revelación subió de consistencia hacia la garganta como una burbuja y explotó en una carcajada redentora. Y esta carcajada redentora que nos va a alertar también de todo el sentido del humor que va
circulando silenciosamente por este libro, y lo curativo del humor. Y está todo el tiempo este libro como guiado por la forma de viajar que mencioné. El Pablo Valle ficcional lleva el libro de Carlos y la familia de Carlos y la mano y lo va mirando por el viaje. Entonces uno que yo puedo citar dice, más corto, hasta que solo queda una sílaba que lo dice todo. Eso es la búsqueda de la purista, no el nombre de Dios, quizás. Es la búsqueda del nombre de Dios. Bueno, yo empecé un poco para no agobiarnos con estas citas que son maravillosas, que ustedes van encontrando la propia. En un momento dado dice, renunció a sí mismo y tiró con el libro. Ya no quiere saber nada sobre sí mismo. Es un viaje al interior de la subjetividad y de la imaginación, al interior de la imaginación. Y eso, por eso es postura, que es un libro clásico, como que le autora muerto. Porque más allá de ese viaje de la imaginación, más allá del viaje de la subjetividad, no queda nada. No queda nada, salvo el urbano, realmente que es lo que está buscando con la droga. Porque la droga mata, no sabemos que piensa ahí, nosotros estamos en la razón. Por eso que lo tenemos acá, tenemos otro libro de hoy. Un libro de cuentos. Este libro de cuentos que es la burocracia mandarina. Ya mismo que me llamó la atención es que va relatando, va contando su manera de ver la realidad desde la misma etapa o la contratapa. La contratapa del lejano Cristo Dios, que dice que es el fallecido, entre comillas, y la etapa del libro, la burocracia mandarina, la burocracia mandarina tiene una mujer con un palabra, y es la posición del palo, porque en el libro, en el cuento epónimo que lleva que da sentido al libro, el palabra lo tiene el otro. Entonces pelea entre una maravillosa cuento, entre una bibliotecaria, etcétera, porque los cuentos de la burocracia mandarina van pasando de una país a otra. Es un viaje alrededor del mundo por vidas imaginarias, cada personaje vive una prueba. Entonces, este libro de Argentina, la bibliotecaria argentina le molesta mucho los libros que hacen operario, libros que va a hacer lo que está trabajando. Es una bibliotecaria de Argentina. Pero hay toda una solución de lógica, hay que dar trata de escritura, esta manera me parece ya bastante bueno. Y los dolores caporales, toda esta pelea, todo eso finalmente es una cosa de apropiación pánica de parte de otros que no les adelante, porque se dan un libro de historia. Pero este es uno de los cuentos largos, un libro que tiene ejercicios muy breves, algunos de una sola misma, que son casi como de unidad, son muy construidos, que es muy favorito que el equilibrista. El equilibrista le voy a contar es un equilibrista viejo, capta un hombre viejo, que está en su posibilidad de equilibrista de circo, y tuvo la primera horrible y la primera sexual. Pero ella de circo la tiene láser, la tiene una circo, la tiene una. Pero ya sabemos que a la noche, el equilibrista sale en la cuerda con el piso, y va caminando lentamente hacia la posibilidad de la cual está hacia el piso, pero él responde al consejo de todos los grandes equilibristas que nunca mirar para abajo. Y ese consejo del escritor es lo que él va a hacer. Él nunca va a mirar para abajo. Se va a lanzar a la tierra, va a volar y nunca va a mirar para abajo. En esta lista de fuerzas de este libro maravilloso que tiene tantas cosas que no me pasó, de los cuentos largos de la cita ciega, me parece de su libro, porque cuenta, narra la historia de una cita ciega de ciegos, es la tautología, ¿no? Los ciegos, la ciega es la cita ciega, se van a un café, un restaurante, y empieza la pasión. Y se los bocan. Y se los bocan de la manera que, a veces los bocan tanto que los bocan, porque en la actividad absorbiendo los jugos de uno del otro, ¿no? Los jugos. Y curiosamente es como si hubiera contagiado de la ceguera toda la vida, no lo dicen esta, pero no lo conocía. Y a todos los comentarios de esa esperanza, que nadie dice nada, no se van presos conmigo, pero literatura, que
otro. Y llega a otro mucho más sorprendente. Desde el burocracia mandarina uno ve de burocracia mandarina de dos poetas muy latinoamericanos que tuvieron que colocar en peruanos, y se insultan de verdadero, que cada uno tiene una posición muy distinta de la poesía, y también con movimientos radicalistas internos y tremendos. Y estos dicen negocios que entran en la historia de Luis Pons, de la poeta china, de la antiquísima poeta china Luis Pons. No lo dicen, pero yo pienso que tiene algo que muy afina, así como Luis y otros escritores que menciona Pablo, Luis Pons muy afina a Pablo, en el aspecto místico, de la leyenda de Luis Pons. De la leyenda dice, no está de cuenta, pero él lo sabe, que Luis Pons en una noche de raza, de navegar por el bote, por el lago, y ve los reflejos de la luna en el agua, y quiere abrazarla. Y se ahoga la mata la luna. Y es un poco la idea del libro, es un poco la idea de nuestro libro, del Carlos de Corrientes. Es como que el autor es ahogado por abrazar la luna, ¿no? Y en este cuento largo, así moroso, pero muy elegante, no está bien, morosa y muy elegante, hay una frase que a mí me encanta. Uno dice y lo acusó, me acuerdo por esa letra, de esclavista, porque por la frase que decía, una nota al cielo, una cita, decía, las negritas son mías. Ese es el pensamiento, ¿no? Maravilloso, de la humanidad a la tipografía, ¿no? Y este es un poco el resumen de lo que es toda esta expresación del humor de Pablo Gallo, que es brillante y sutil a sus naturalistas. Así que lo que es poner, que nos va a cantar por esto mucho mejor que eso. A ver, sí. Bueno, muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Luis. Ustedes saben que cuando hablo con Luis, él siempre se despide de la misma manera. Siempre me dice, chao, pitón. Y a veces cuando intercambio mensajes con Luisa, ella también usa una palabra que a mí me llama la atención, me dice encanto. Hace mucho tiempo ya que escribo. Y yo contaba que para esta altura me iban a reconocer como yo quiero que me reconozcan, como un escritor maldito. Y lo único que logré es que mis colegas me digan pitón y encanto. Y también entra aquí presente que me dice Pablito. Así que así no voy a llegar a ningún lado. Fíjense que si a seguir hubiera dicho Fernandito no tendríamos viajes hacia el fin de la noche. Así que ayúdenme un poco porque así no voy a llegar a ningún lado. Esto es también una corona, Así que les agradezco, a pesar de todo les agradezco y les agradezco también a ustedes por venir, no se hubieran tomado la molestia. Y a las 2 o 3 personas, no sé cuánto tendremos en la transmisión en vivo, les agradezco también. Y por supuesto les agradezco a los editores de los libros, a Alejandro Russo por esta hermosa rendición que hizo de la democracia mandarina, que cumple 10 años de la edición original en Brasil, y a la gente de Rialta, la editorial en México, Carlos Aníbal Alonso, y Raín Hernández, y toda la gente de los diseñadores y los editores que hicieron también esta hermosa edición de Alejandro de Fernández. Estos libros fueron escritos con 10 años de diferencia, y sin embargo, a pesar de todo, comparten para empezar, esa referencia a lo bien, ¿no? La burocracia mandarina, la nobleza china de la dinastía Qing y el concepto de lejano oriente, que por supuesto es un concepto inventado desde y por el occidente, ¿no? Entonces, a pesar de esa conexión, hay algo más profundo que los une, y es la celebración de lo indeterminado. Es algo que a mí me interesa, la naturaleza irreductible, inagotable del mundo y de las personas que nos rodean. Uno de los títulos que barajaba antes de quedarme con la burocracia mandarina era Sujetos a la nada. Y tal vez es un buen título, pero me gustaba porque revela
la naturaleza de estos personajes que están sujetos a la nada, o sea, desconectados de todas las redes de civilización, de todos los puntos de referencia, y son sujetos lanzados a la nada también, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, la pareja de ciegos que son protagonistas de una escena porno en medio de un bar en Moscú, el equilibrista que tuvo el derrame cerebral y sin embargo continúa con sus acrobacias, un viejo pescador que pesca en un río que ya no existe, una mujer que desde chiquita dedica su vida a contar todos los números naturales, un luchador de sumo aficionado al origami, la bibliotecaria argentina cuya obsesión por hacer respetar el cartelito de silencio, por favor, desencadena una guerra mortal, es la mujer que está ahora en la nueva etapa del libro. Camina en Buda suicida, hay un caníbal que se come las uñas, en fin, ya reconocerán a todos estos personajes. Y por su parte, el Lejano del Oriente también explora un naufragio de nuestros puntos de referencia, empezando por los puntos cardinales, pero extendiéndose hacia nuestras creencias, hacia nuestros dogmas y también hacia las categorías fundamentales de la experiencia, el espacio, el tiempo, la identidad. La historia, como había mencionado Salvisa, es, en pocas palabras, un viaje a Bután con esta geóloga filipina en busca de una droga milagrosa, el Singú, que bueno, habíamos escuchado en el Tíbet, usaban algunos monjes para alcanzar la iluminación. Ahora, la pregunta infaltable que me hacen los que ya leyeron mi libro es: ¿esto pasó realmente así como lo pensaste? Y no me quiero quejar de mi lector, mucho menos en una presentación de un libro, pero me resisto a responder esa pregunta, porque para mí lo más interesante es ¿por qué me hacen esta pregunta? ¿Por qué esa es la pregunta central de los lectores? ¿Qué es lo que le molesta? Tienen que saber si conocí realmente a García Guachén, si la droga realmente existe, si yo soy el desmañado, trasnochado, el drogón que aparece. Ahora, yo tengo una teoría, yo creo que la gente cuando pregunta si un relato, sobre todo si es autobiográfico como este, pasó tal como es relatado, es definir la frontera, es decir, la realidad de la ficción, determinar la frontera entre el autor, la persona de carne y hueso, y ese otro yo de la cuestión. La pregunta también es ¿por qué? Y yo creo que se debe a lo que podría llamarse el horror a la antigüedad, que es más terrible quizás que el horror al vacío, me parece. Toda ambigüedad implica un malestar profundo. Pero ese malestar está en el centro de la experiencia de la ficción y del arte en general. Y esta pregunta revela la necesidad que tenemos de estabilizarnos, de trazar cartografías del otro, de resistir la fuerza de la ficción. Hay una idea de Christophe Schiavet, de un libro que a mí me encanta, que se llama justamente La fuerza del arte, que dice: el arte no es un poder alternativo, sino una alternativa al poder. Lo repito, el arte no es un poder alternativo, sino una alternativa al poder. Esa intención de mapear, de entender, de explicar, es un juego que tiene que ver más con la dinámica y con los resortes del poder que con la literatura o con el arte. La literatura para mí implica el impulso opuesto, el de desmapear, desentender, desexplicar. Parafraseando a Schiavet, yo diría: la literatura no es un conocimiento alternativo, sino una alternativa al conocimiento. Porque todo intento de entender es bien o mal una forma de invasión, de colonización, ¿no? Volviendo al tema del Oriente, como diría Edward Said, el orientalismo nace para dominar al Oriente, ¿no? La aspiración de todo experto es agotar el campo de investigación. Por eso decía Man Ray, nada es imposible excepto para los expertos. Entonces, no dejemos que ese malestar que produce la ambigüedad se transforme en impulso de vigilancia y de control. Regodearse en la ambigüedad y hasta en la ignorancia. Esa es una forma, me parece, más radical de comunicación y de comunión. Sobre todo en esta época que vivimos en la era del capitalismo de la vigilancia, como dice Jana Zuboff, practicar una lectura de la ambigüedad y de la no demarcación es una forma de resistencia, no solo política, sino también metafísica.
A lo que se refiere Susana Subot cuando habla del capitalismo de la vigilancia, hay que este rastreo y explotación constante de todos nuestros datos personales, afuera de Internet, pero sobre todo adentro de Internet, ¿no? Nuestra locación, nuestra historia de búsqueda, nuestro ritmo circadiano, nuestro perfil ideológico, que nos reduce a información, a algoritmos, a materia prima comercializable. De manera que toda interacción implica una aplicación de nuestra libertad. Para escribir esta presentación tuve mi propia historia de búsqueda en Internet para dar ejemplos de mi búsqueda. No voy a compartir mis búsquedas personales, esto quizás para que esta presentación fuera más interesante o colorida, pero sí las búsquedas que hice para una novela que estoy escribiendo ahora. Y esta es una lista, no exhaustiva, pero que da una idea de lo que las corporaciones dieron hace un par de semanas cuando estaba trabajando. Entre otras cosas busqué paleta de colores disponibles para pintura de interior en una cadena de ferreterías, técnicas de tiro para francotiradores de 1995, sistema de extracción de piedras de una cantera, una receta de ceviche, instrucciones de entrenamiento para perros que identifican minas terrestres, esto es real, no se inventado, jerarquías de comando ruso durante la segunda invasión a Chechenia, versiones islámicas de rapto cristiano, estrategias de marketing de varias marcas de cigarrillos y tipos de formaciones de nubes en televisión local. Los escritores que están aquí entienden este tipo de investigación un poco ridícula, a veces caprichosa, quizá completamente innecesaria, que hacemos los escritores mientras que estamos escribiendo. Pero el punto es que los sistemas de vigilancia no entienden de ficción, enseguida que sea recibir publicidad para escritura, para remodelar la casa, restaurantes peruanos, cigarrillos, seguros médicos, prestaciones de salud, conferencias de invitaciones a conferencias de inteligencia militar. El capitalismo de la vigilancia también pensó que podía crear un perfil, una vuelta digital a partir de esas búsquedas, pero puso el ojo en el lugar equivocado. Esas búsquedas eran reales, pero el objetivo era la ficción. Entonces ahí surge un poco la pregunta, ¿no? ¿Quién está detrás de ese rastro que deja el escritor o la escritora de ficción, tanto en Internet como en sus libros? Quizá esta equivalencia que estoy tratando de establecer entre el capitalismo de la vigilancia y el lector, honestamente curioso que me pregunta, pero esta historia pasó tal y cómo la contás, quizá no es feliz y es un poco injusta, pero quizás sirva como parábola para pensar la literatura. Como Susan Sontag, yo también estoy en contra de la interpretación extractivista, invasiva, reduccionista, y a favor como esa de una erótica del arte, de una lectura que permanezca y se regodee en las superficies sensuales de la obra. En ese caso, contra la interpretación, Susan Sontag cita una hermosa frase de G.A. Florence que dice: no confíen en el que cuenta, confíen en el cuento. Y cada capítulo del Decano de Serpiente se abre con un aforismo de Elías Canetti. El último capítulo se abre con este que dice: no quiero creer en la interpretación de los sueños, no voy a tocar esa última libertad. La repite porque me encanta a mí este aforismo. Dice: no quiero creer en la interpretación de los sueños, perdón, en la interpretación de los sueños, no voy a tocar esa última libertad. ¿Sí? Entonces diría la apuesta de Canetti y diría: no quiero creer en ninguna interpretación, no quiero tocar ninguna libertad. Estos dos libros, escritos a casi una década de distancia, están escritos para no tocar ninguna libertad, escritos con la convicción de que lo mejor a lo que podemos aspirar es a enfrentar con dignidad el horror de la ambigüedad. Ese es el ejercicio, como digo, de resistencia político-metafísica, con el que podemos comprometernos tanto como escritores como lectores. Una alternativa al poder, una alternativa al conocimiento. O sea, reconocer y disfrutar esa experiencia de estar sujetos a la nada, de ser sujetos a la nada, viviendo en un eterno y lejano diferente. Y ahora como botón de muestra le pedí a Luis, porque realmente es una vergüenza que sonría cuando está muy largo y con nosotros, que lea un extracto del Decano de Oriente,
que sabe que yo disfruto de los trucos y la magia sin preguntarle al mago cómo va. Disfruto encontrarme con el escritor, disfruto con los paisajes, con las sensaciones oníricas que propone el libro y me solazo realmente con los escritores. Canetti para mí es un descubrimiento cuando fundamentalmente Canetti se pregunta, como una de sus grandes expresiones, qué le pasa a las masas que siguen tan ciegamente lo que le viven, los propone y está analizando la Alemania del siglo. No le pregunto al mago cómo hace para hacer desaparecer a alguien, sino que lo disfruto. Jamás me permitiría preguntarle al escritor si es cierto o no, porque escribe absolutamente todo. Pero dejando tu vida, con el respeto que tengo, con la gente que tengo por Luisa, hemos conseguido enmarcar el mismo momento de tu libro cuando habla del esfuerzo del escritor. Uno hubiera creído que los monjes reconocían el valor del sacrificio, de la fe ciega y la fe imperturbable como camino para alcanzar la iluminación. Sin embargo, no era así. Dada la opción, los monjes del valle parecían aceptar de buen grado el beneficio de un atajo milagroso. Esta idea de alcanzar un resultado total con un mínimo de esfuerzo no me terminaba de convencer, dice Pablo. El Pablo Vale, que va al tiro y peregrino de sangre sin luz. Yo venía dedicando mi vida al propósito por obtener un mínimo de resultados por medio de un esfuerzo total. Esta era para mí, y lo sigue siendo, la definición de la literatura. Voy a leer, porque hemos coincidido también con Pablo, con este capítulo que se llama Un simpatía hacia la luz. Si me permiten, voy a utilizar este título. Canetti de nuevo, un aforismo para el Acápite, que se llama, con el que habla el capítulo. Sus grandes libros sagrados, él no conoce. Son tan sagrados que no se anima a leerlos. Canetti. Y dice Pablo Vale, el Pablo Vale de los libros, de los grados diferentes, siempre fui el primero en admitir mi ignorancia. Me animo incluso a decir que mi ignorancia es enciclopédica. Lo ignoro todo, de la A a la Z, pero si lo admito no es por olvidar. El trabajo del escritor, al fin y al cabo, consiste en ignorarlo todo meticulosamente y ser tan inútil e irresponsable como lo permitan las circunstancias. Así que siempre estuve orgulloso de mi propio identidad. Y sin embargo, eso no atenuó mi admiración por la inagotable sabiduría de Lola, la del prólogo del libro de Pablo. Cada auxilio decía del tiempo, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé. Lola, en cambio, sabía si no le preguntaban y si le preguntaban también. Santa Pandina. Conocía todas las formas de las nubes y los nombres de los dioses. Podía explicar en detalle la diferencia entre un dios y una bacteria, entre Monet y Marie, entre Poseidón y Neptuno, entre una orquesta sinfónica y una filarmónica, entre los números racionales y los irracionales. Para mí, dice Pablo, todos los números son irracionales, todos los valores despreciables. Lola hubiera podido determinar en qué momento de la prehistoria reconocimos la regularidad de las estaciones. Y si hubiera vivido en esa era, hubiera sido ella la primera en señalarlo. Podría hablar con igual desenvoltura sobre el sistema nervioso del pulpo, sobre cómo los métodos de riego en el mundo. Pero lo que más sorprendía era su estilo de la dirección. Como una rosa de los vientos, podía en cualquier lado y con los ojos cerrados señalar todos los rumbos y todos los horizontes de la tierra. Hoy, gracias a Lola, celebramos hacer el trayecto hacia la vida del tren. Y hablábamos con Luis Isabel. Las mismas que habíamos visitado en el Bielorruso el día que llegamos al barrio. No teníamos hambre, pero seguimos el consejo que dan a las autoridades. Comer antes de tener hambre. Beber antes de tener sed y abrigarse antes de tener frío. Compramos una tabla de algas del río Sur que encontramos en un puesto de pescado. La mujer
nos repitió 20 veces una frase que no pudimos entender hasta que otra tercera, de lejos, nos la tradujo al inglés. Siempre se va a sentir el gusto del sentido. A pesar de que el sol estaba alto y el pilín nos había dejado en un estado vaporoso, terminamos la sala. Habíamos sentido el jengibre y también el tomate y la semilla de sésamo, y nos pusimos en marcha para que no nos sorprendiera la tarde. Nos costaba reconocernos como una entidad separada del paisaje desflorido que nos rodeaba. Y sin embargo, un punto claro y distinto, como diría Descartes, nos mantenía avanzando hacia esa identificada donde encontraríamos el milagroso hindú. O al menos eso nos habían prometido los hermanos. La casucha con un árbol y los vestidas a cada lado. Caminábamos lento, sintiendo la fuerza de la gravedad como si arrastraran mis pies sobre la superficie de un planeta magistesco. Habremos recorrido muchos kilómetros por aquella planicie yerma y después por los márgenes de un sendero de arbitrio hasta que al otro lado de las cataratas divisamos las vías del tren. En medio de aquel panorama gaseoso, esas dos líneas sólidas se presentaban como una tormenta. Horrible hacia ellas. En ambas direcciones, las vías estaban cubiertas por unos carapalos que crecían altos entre los durmientes. No se percibían rastros de que por allí hubiera pasado un tren, pero nosotros abrigábamos una secreta esperanza. De la nada aparecieron caminando los 4 o 5 monjes adolescentes del monasterio de Cá. Reconocía al que había posado como un tigre acabado. Aquellos jóvenes, casi niños, se conducían con la circunspección y la gravedad de los hombres escenarios. Y sin embargo, había una ligereza y una elasticidad en sus cuerpos que vistos en grupo hacían pensar en una cruz de Cristo. Admiramos la marcha para intercambiar las cortesías de vecinos, pero no tuvimos tiempo siquiera de preguntarles por qué el oído. Entre sonrisas y reverencias nos esquivaron y continuaron su camino hacia el cielo. Los vimos alejarse y desaparecer. Cada canto se detenía, estático, cada uno en otra pose, acrobacia y vista. Y ahora, alguien le va a preguntar al escritor si estuvo del cielo o no. Esto es para mí. Como me van a preguntar si estás en el academia o no. Después no te haces Lo interesante es que la mayoría de las personas me preguntan si esto es así tal como ocurrió porque hay algunas situaciones comprometedoras. La única persona que no me preguntó es mi padre, que está aquí sentado, que me dijo, por favor, no quiero saber si eso es así. Es cierto. ¿Cómo? Están los datos, el dato que está en yo voy a revisar la casa, pero el dato que se utiliza como escrita completamente los papeles del autor, de la muerte, que el autor está vivo, quiere decir que manuscrito no se encontraba. Y la otra única persona amiga que me dijo no te creo nada. Se creo todas, se creo la ficción, eso no se creo. Tengo todo el espectro de seguridad. Pero la cuestión de las ficciones reales también, ¿no? El sistema de las ficciones reales, es un libro, que es engaños que van a dedicar a los temas. A mí me pasó un curioso que cuando él mencionaba el tema de las ambigüedades, y vos también, ¿no? Bueno, el sabio central, una práctica artística, que es muy atractivo, pero a la vez cuando mencionaban a esta mujer que conocía todas las cosas de historia, de las ciencias, yo decía un efecto similar, era como un niño, como una cosa, como si esa misma otro extremo y la certeza total producía un efecto placentero igual. Es una cosa es la paradoja del hiperrealismo, ¿no? El hiperrealismo coincide también con la muerte y con la mentira y con la ignorancia. Claro,
porque es como algo que uno considera totalmente imposible, entonces que alguien lo cuente y tiene una connotación social. Una cosa que a mí me encantó es ese canto de la amistad, que tenemos que de la cabeza. En este nostalgia es el canto de la amistad, en más de que se quedaron en el primer que los calores, los que ya parece ya, no se sabe en este momento que uno sabe que se de 40, 20, 40 años, y ella parece muy vieja, pero como muy efectuosa, ¿no? Una cosa de hacer de la amistad. A mí luego que me sorprendió porque cuando me empecé con Luisa hablábamos del libro como si estuviésemos hablando de una realidad absoluta. Compartíamos imágenes y... Claro, nos adentrábamos en el personaje. Justamente le leía algo que marqué, porque me parece hermoso. Esto es para los sanitaristas en todo caso, porque van a un dispensario y después de muchos días de viaje, sin nombre, que es Bielorruso, un personaje interesantísimo, se introdujo por una calle que hasta ese momento no había visto. Y después de un par de vueltas se estacionó junto a una pequeña construcción de paredes blancas. El frente estaba decorado con penes rojos que eyaculaban dragones lanzallamas. Era el dispensario, para expresar el compromiso con la salud del ser. Aquí veo una imagen efectiva. Es más saludable eyacular dragones lanzallamas. ¿Perdón? Saludable para estar aquí. Claro, que es muy difícil de disfrutar. Bueno, ¿hay preguntas? Recomiendo el libro absolutamente que tuviera la trata también. Tampoco nos quedamos en el otro, ¿no es cierto? Es esto, el contacto directo con lo que es la posibilidad de la literatura, ¿no? El pensamiento de significado, todo lo que va diciendo por debajo, no hay de todo lo que se está desarrollando en un indistinto que pasa en esta ciudad. Para mí eso es lo más importante, una letra de la vida, todo lo demás para mí es eso. Todo lo demás es eso. No, pero pasa que va sucediendo el lenguaje, no sé si trabaja él, ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna respuesta? ¿Alguna pregunta o alguna respuesta? ¿por qué no se le da El está disponible en el hall de la iglesia. Hay pocos, así que tiene que salir Yo quiero agradecer mucho, ibas a preguntar algo, interrumpir, perdón, era mentira. No, yo haciendo un artículo de examen de experiencia y porque el libro se lanzaba. Haciendo tengo porque estoy en la tenemos que hacer esta presentación. Quedan 5 minutos si queremos. Pero no queremos no puede evitar. ¿Qué cambió? O sea, no sé si es un problema, porque también viaja y también información y etcétera. Pero eso es una cosa, porque la literatura necesita un espacio para pensar el mundo. No solo para la experiencia, también para esta experiencia. Y también es hermoso tratar con la experiencia y dejarse atravesar. Pero eso siempre. Pero vos te encontraste ese punto único en el que haces una interpretación, que es una interpretación donde se expande toda forma de libertad. Esa es la interpretación toda. Y que además, claro, no es la verdad de todo. Para la música, toda la zona. Me interesa, ¿no?
No, interpretación que es creación en sí. Claro, lo que está en inglés lograr decir que la literatura transmite un gran valor que es este. Eso es una forma de la crítica en sí. Claro. Yo decía, o sea, en última instancia estamos en contra de toda teología. ¿Qué está para vos? Pero no estudié eso. Hubiera visto. No me parece. No, porque no, pero interés es música bastante. Cuando es totalmente bizarro el texto que está. Sí, pero es un juego, no es una mística real, es una mística lúdica. Es nuevo, como un predicador es otro pretexto, es otro elemento más para jugar, no porque sea real. No hay nada, sí. Yo creo que para mí la verdadera ficción es hacer creer que a mí me interesan las cosas. No me interesa nada. La literatura, si hay alguna religión tengo es la literatura. Nada. No dejo que cierto la palabra realidad y a recibir el compromiso. Tampoco es lo que creemos. Una prima menor. No. Esta es prima y esta es una tía. La tía me está para decir que te creo, que no te No que mi mamá soy mi padre. Es otro ser. Se supo. Al final, lo que le quiero agradecer a Pablo es que me haya permitido, como a Luisa, que me hayan permitido estar esta noche por esta tarea de tenencia que uno tiene, que me ha dado tantas satisfacciones. No te digo que yo no pasaba sentido, pero lo que le agradezco a Pablo es que en algún momento en las charlas que hemos tenido con él hablamos de la film, hablamos de esta habitación donde quedan encerrados los protagonistas que aquí le tocan no es sino una cámara fotográfica, una cámara cinematográfica, o me permitió volver que me decía en el capítulo a Michelangelo de Luis y Caravaggio, disfrutando de la pintura de Caravaggio, de la historia de Caravaggio, con esos claroscuros tan profundos, tan importantes. Ahora, como decía al principio, volver a San Agustín. A mí, sin entrar en consideraciones mitológicas ni nada, me permite como lector disfrutar plenamente y entregarme a la lectura y con la carne, con las imágenes, y con las figuras que te ponen, las imágenes que te ponen. Así que por eso estoy infinitamente agradecido por el libro, por haberlo podido leer, porque me ha facilitado esta noche y por haya podido estar en esta ocasión de este momento con tanta gente que se ha podido encontrar con nosotros. Pero bueno, Ahora en vivo, si quieren tomar los teólogos y los antiteólogos para todos los mensaje. Como la